Me cuentan que JP Hernández, uno de los congresistas más ridículos que tiene este país, quedó muy aburrido luego de que capturaron a Iván Name y Andrés Calle por corrupción. Recordemos que JP Hernández hizo un video en RCN donde, mejor dicho, le besaba los pies a Iván Name como el gran congresista, su ejemplo a seguir. Pero antes de eso hay que hablar, queridos colombianos, que ya hay papa, la Iglesia Católica ya tiene el nuevo jerarca, que es, no es Uribe, perdón, qué pena, Uribe está en este momento en un proceso judicial, en audiencia. Tampoco es Laura Sarabia, no, ella no se tomó ese puesto. Hay que ser serios. Es León 14, se llamará así, Robert Francis Prevost, que es un norteamericano. Se le vio muy emotivo cuando se dio la noticia, cuando salió pues al balcón. También de nacionalidad, creo que tiene nacionalidad peruana. Bueno, muchos tienen ideas conspirativas que por qué Donald Trump se publicó una foto de él como papa, o sea, norteamericano, y que ahora gana un norteamericano, un tipo que no se tenía en la baraja de los posibles candidatos a papa. Pero mire cómo es la vida y cómo es este tema religioso. Llega este señor, el Papa León XIV, ojalá haga un buen trabajo por la paz en el mundo, por todo este conflicto que se vive a nivel internacional. Ojalá que la iglesia tenga un papel verdaderamente importante y no escándalos y demás. Pues bueno, ahí está este señor. Ahora sí, pasando a las noticias colombianas, antes de hablar de JP. Tenemos a Ciro Ramírez, que ya conocimos que la Corte Suprema de Justicia lo dejó en libertad mientras lleva su proceso en libertad, porque supuestamente no representa un peligro para la sociedad. Pero miren esta cara, porque ya pidió el reintegro al Congreso. O sea, este tipo que posiblemente se embolsilló con sus amigos alrededor de 24.000 millones de pesos, que es del Centro Democrático, va a volver al Congreso. Mírenlo acá, él era un escudero de Álvaro Uribe Vélez con Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y toda esta recua de personajes que se las tiran de honestos, pero sabemos que son terribles. Miremos esta, que es noticia, pues él pide su puesto en el Congreso para seguir como senador ganándose alrededor de 50 millones, mientras le llevan ese proceso por de las marionetas 2, donde desviaron dineros, se apropiaron alrededor de 24.000 millones de pesos. Rafael, Laura Daniela, noticia a esta hora. Pues Julio, que llega con el senador Ciro Ramírez porque volverá a ocupar su curul en el Congreso en los próximos días, luego de que el congresista pidiera ser reintegrado y la Corte Suprema de Justicia notificara al Senado ayer en la tarde de la revocatoria de la medida de aseguramiento en su contra por el caso Marionetas 2. El abogado de Ramírez, Pedronel Escorcia, le había pedido a la Corte en una carta que conocimos que se notificara el fallo que levantó la detención preventiva, y desde la mesa directiva del Senado le informaron a nuestra compañera Laura Daniela que ya efectivamente se dio dicha notificación, así que Laura Daniela, Ciro Ramírez volvería la próxima semana. Sí, Rafael, pues no hacen falta nada más para que regrese al legislativo. Este jueves no fue citada la plenaria del Senado y tampoco hay comisión tercera a la que pertenece Ramírez, por lo que muy posiblemente hoy se reintegre a su oficina y la siguiente semana lo veremos a propósito para la votación de la consulta popular, por supuesto como una voz opositora, miembro de la bancada del Centro Democrático. ¿Cómo la ven, queridos colombianos? Ya veo por qué hay congresistas, candidatos a presidencia, pidiendo por un lado pena de muerte a los corruptos y por otro cerrar el Congreso, porque es que esto es una vergüenza. Miremos un poco quién es Ciro Ramírez y sus casos ante la justicia. El congresista Ciro Ramírez del Centro Democrático fue delatado por un contratista de la red de corrupción de su colega liberal Mario Castaño como beneficiario de otro paquete de contratos para desangrar los presupuestos de paz en el gobierno anterior. Joana Rodríguez. Mónica, el testigo no solo explicó que su empresa sería la beneficiaria de los contratos que el gobierno le daría a Ramírez, sino que narró la forma en la que el subdirector de Prosperidad de Iván Duque le dio las instrucciones.
¿Este es el mejor momento para ser bandido? Ciro Alejandro Ramírez, congresista del Centro Democrático, dijo de Ciro Ramírez Pinzón, excongresista y cacique electoral conservador condenado en 2011 por nexos con los paramilitares, tiene 5 procesos penales en la Corte Suprema de Justicia, uno de ellos por la intervención sobre el direccionamiento de 13 contratos de obra de interventoría y civiles para los departamentos de Quindío y Tolima en el gobierno Duque, que se relacionan con la red de corrupción del congresista Mario Castaño, condenado a 15 años de prisión. ¡Divinos! Estamos en el paraíso del bandidismo. Un interrogatorio en la fiscalía que rindió el capturado y testigo en la investigación de Castaño, Pablo César Herrera, exgerente de la empresa Proyecta Quindío, vincula directamente al congresista del Centro Democrático Ciro Ramírez como cómplice de la red de corrupción de Castaño, referenciando empresas para la ejecución de los contratos, como el llamado carrusel de la contratación. Los intereses políticos era que Proyecta le manejara obras al senador Ciro Ramírez en los territorios donde él tenía mayor presencia electoral, lo que le permitiera obtener mayor votación paralelo con el manejo de la contratación. Herrera también habla de la relación de la red Castaño con Pierre Eugenio García, subdirector del Departamento de Prosperidad Social en el gobierno de Iván Duque. El 20 de diciembre de 2021 estuve reunido con Pierre García en la ciudad de Bogotá en el DPS, piso sexto, en donde me dio las instrucciones, las cuales quedaron claras en el primer interrogatorio, donde me decía Pierre que contactara a contratistas por él seleccionados, respondiendo a los intereses del senador Ciro Ramírez. Con él directamente tuve instrucciones de la contratación de Quindío y Saldaña, Tolima. En un escueto comunicado, la Procuraduría de Margarita Cabello informó en octubre la apertura de indagación previa a Ciro Ramírez por esos mismos hechos. La apertura de la indagación tiene como objeto determinar los hechos que podrían tener relevancia disciplinaria. El senador podrá ser escuchado en versión libre si así lo desea. El expediente de la Corte Suprema de Justicia advierte que Ciro Ramírez presuntamente recibió 1.000 millones de pesos en coimas derivados de 13 contratos de obra de interventoría y civiles para los departamentos de Quindío y Tolima en el gobierno de Duque y que se los habría repartido con Pierre García. El inicio de investigación penal en contra del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez por hechos relacionados con la red de corrupción del condenado excongresista Mario Castaño no solo lo afectará a él, otros senadores y políticos tendrán que responder. Guillermo Gómez. Mire, queridos amigos, o sea, esto es una cosa escandalosa lo que pasa en Colombia y este tipo ya pidió reintegrarse nuevamente al Congreso por el Centro Democrático. No, es una cosa impresentable, o sea, no tiene ninguna vergüenza, ¿sí? A ver, lo dejó libre la Corte Suprema de Justicia no porque sea inocente, sino es para que lleve el caso en libertad, el proceso en libertad, porque estaba pues detenido. Sinceramente, bueno, típico de los uribistas, ¿no? Bueno, por el caso, hablando del caso ya de Andrés Calle y Iván Name, que fueron capturados, pues J.P. Hernández se dice que está un poco triste debido a que ¿quién era Iván Name para J.P. Hernández? Miremos este videito. ¿Cuál es para usted el mejor senador o senadora hasta ahora y cuál es más flojo? Lastimosamente lo tengo al otro lado, quisiera tenerlo más cerquita, pero para mí uno de los mejores senadores, lo veo súper estudioso, cuando habla la plenaria calla. Es un tipo muy sabio. Y eso no es fácil en el despelote que viven aquí en el Senado de la República. Acá que lo escuchen a uno, pues afortunadamente a mí me ha ido bien en cuanto a eso, pero el senador Iván Name del Partido Alianza Verde. ¿Cuál es para usted el mejor senador o senadora? Iván Name, del mismo partido de él, o sea, este man se la pasaba con Iván Name, según entiendo, pues porque era del Partido Verde. J.P. Hernández, que también es del Partido Verde, y pues él lo consideraba como, wow, el mejor senador, el más estudioso, el más piloso, mi sensei. Pues mi sensei, mi querido J.P. Hernández, sabemos que en las últimas horas fue capturado por la Policía Nacional, ¿no? Digamos que quedaron estas fotos para la historia de este país. Y también el caso de Andrés Calle, ¿no? Entonces, pues nada, estos personajes se arropan con la misma cobija. Miren también a Catherine Miranda. Bueno, estoy con el próximo presidente de la Cámara de Representantes, mi colega Andrés Calle, representante
representante por Córdoba, Partido Liberal, y junto a él estoy celebrando que en esta primera legislatura... Y miren también, Gustavo Petro hasta se burla de Vicky Dávila porque dice, qué barbaridad cuando Vicky Dávila titulaba, Iván Name se cansó de los ataques de Petro contra el Congreso, cargado de tigre le pidió respeto y le dijo, no somos ningunos corruptos. Mire usted, Iván Name se cansó de los ataques de Petro contra el Congreso. Cargado de tigre, le pidió respeto y le dijo, no somos ningunos corruptos. ¿Cargado de tigre? Mire usted. Vicky Dávila pues le daba bombo a todo lo que hacía Iván Name. Una completa barbaridad, queridos amigos, sinceramente. Y mire este otro corrupto. Este sí es cierto que es un... defender. Él no ha sido... Primero, yo creo en la presunción de inocencia. Creo en la presunción de la inocencia del expresidente Iván Name. Él se debe defender, él no ha sido condenado. Eso es lo primero. Y lo segundo es que las responsabilidades son individuales. Individuales. El mismo Iván Name que no hacía sino atacar a Petro día y noche. Y allá en el Congreso bloqueando cualquier propuesta del gobierno nacional. Y este pues también es el caso de Andrés Calle, creo que cuando llegan a buscarlo para ser capturado, ¿no? En fin, queridos amigos, pues eso es lo que está pasando en este país. Por un lado, estos dos pillos capturados. J.P. Hernández pues obviamente va a quedar bien aburrido. Y por otro lado, pues presuntamente rata Ciro Ramírez vuelve al Congreso y seguirá el proceso contra él, pero desde el Congreso ganándose 50 millones de pesos, le va a hacer compañía a su papito Álvaro Uribe Vélez, que también está siendo procesado. Parece ser que este no es el Papa. En fin, queridos amigos, ahí se las dejo. Gracias por vernos. Bye, bye.